hecho que bueno, ahora mismo la alimentación de los astronautas está soportada desde tierra mediante envíos periódicos de naves, tripuladas o no tripuladas, que llevan alimentos liofilizados, que luego son reconstituidos e ingeridos por los astronautas. Eso es posible en la estación espacial, pero en cuanto se vaya un poquito más allá, eso ya no va a ser posible, simplemente por razones de espacio, por razones de eficacia del vuelo espacial. No puedes llevar tanta cantidad, no puedes ocupar la nave entera en llevar suministros tal. Entonces hay que plantearse la producción de ese tipo de elementos, lo que se llama en lenguaje técnico de las agencias espaciales, los sistemas de soporte vital bioregenerativo. Eso está además asociado no solamente a la nutrición de los astronautas, sino también al reciclado de sus desperdicios. Hay que ser capaces de diseñar un sistema cíclico, es decir, un sistema cerrado de soporte vital bioregenerativo, es decir, que sea capaz eso, de bioregenerarse. Ahí las plantas ocupan un lugar absolutamente esencial. Es decir, en un análisis serio, nadie pone en duda que el cultivo de plantas es absolutamente imprescindible para hacer posible la exploración por parte del ser humano, tanto del espacio exterior como de si quiere poner el pie y estarse un cierto tiempo en otros planetas. Eso tiene una base real, es decir, efectivamente eso ha sido, en fin, trabajado lógicamente por el guionista y por todo tal, pero eso tiene una base real de que efectivamente ese es el objetivo de los programas vigentes de las agencias espaciales, poder llegar a hacer eso no por una necesidad urgente, sino como objetivo programado y viable. Y además, como decía antes, sin perder la vista del ciclo, es decir, del sistema completo de soporte vital bioregenerativo. Bueno, la gravedad como factor ambiental es de una importancia muy grande, porque es una obviedad lo que voy a decir, pero hay que caer en la cuenta de que la gravedad es el único factor ambiental que ha estado presente a lo largo de toda la evolución de todos los seres vivos, y además en presencia de gravedad constante, es decir, ha ocurrido en presencia de temperatura, pero la temperatura ha variado, ha ocurrido en presencia de humedad, pero la humedad ha variado, ha ocurrido en presencia de gravedad, y la gravedad no ha variado a lo largo de todo el proceso evolutivo, de manera que, desde un punto de vista de ciencia básica, el hecho de poder confrontar a los seres vivos con un ambiente sin gravedad es de una importancia fundamental, porque es la primera vez en su memoria ontogénica y filogénica, es decir, en su memoria como seres individuales y además como colectivo biológico, que están enfrentados a ese factor medioambiental que no han conocido nunca. De manera que el confrontar a las plantas con un ambiente sin gravedad produce en principio alteraciones muy importantes en su desarrollo. Las plantas son como son porque desarrollan la raíz hacia abajo y desarrollan el tallo y las hojas hacia arriba. Y el abajo y el arriba son conceptos que dependen de la gravedad. Y eso no es trivial, porque justamente abajo están las sales minerales y está el agua, y arriba está la luz del sol, de manera que la fotosíntesis ocurre porque las hojas están donde están y mirando a donde están, y las plantas se alimentan porque toman agua y sales minerales de donde lo toman. De manera que quitar la gravedad es quitar un factor esencial del desarrollo de las plantas. A lo largo de 2010, lo primero de todo, hubo la recomendación de la NASA y de la ESA a John Kiss, mi colega americano, y a mí, de unirnos en un proyecto conjunto y de hacer sinergia de los objetivos de él con los objetivos nuestros. Entonces ya se diseñó en 3 fases. La primera iría liderada por él, la segunda iría, aunque con objetivos, es decir, que lo importante es justamente eso, obtener la sinergia. La primera liderada por él, la segunda 50-50 y la tercera liderada por mí. O sea que ese es el planteamiento. Entonces, el componente importante de todo esto ha sido combinar el interés de los americanos en los cambios en los fototropismos, el papel de la luz, y ahí entramos nosotros con el interés de ver si efectivamente la luz roja, en la que ellos estaban especialmente interesados porque ya habían visto en experimentos anteriores que la luz roja generaba fototropismos nuevos en ausencia de gravedad que no están en la Tierra. Además, hay una bibliografía abundante de que la luz roja tiene un fitocromo, la sustancia receptora de la luz de distintas longitudes de onda. La célula tiene una proteína, un fitocromo, especializado en la recepción de cada una de las longitudes de onda.
Bueno, pues el fitocromo de la luz roja, concretamente, tenía luego una cascada intracelular de acontecimientos que acababa en la regulación del ciclo celular. Con lo cual, bueno, fenómeno. John Keys se interesa por sus tropismos, que también nosotros naturalmente no somos ajenos a ellos, pero además usamos esa luz roja que provoca un fototropismo para ver si efectivamente hay una regulación positiva de la expresión de los genes que controlan el ciclo celular. Entonces John ha encontrado ya, efectivamente, y ha aumentado, incluso él iluminó en la primera fase con luz azul y encontró también unas respuestas muy interesantes del crecimiento fototrópico en respuesta a la luz azul en ausencia de gravedad. Y nosotros, bueno, pues esencialmente lo que hemos hecho ha sido analizar genes responsables de ciclo celular, genes relacionados con la síntesis de proteínas, porque proveen de las factorías de proteínas, los ribosomas, que son las factorías celulares de proteínas, y genes relacionados con el transporte de auxinas, que es un poco el marcador grande, el gran marcador de que el crecimiento direccional esté sucediendo como debe de suceder. Entonces hemos encontrado efectivamente en esas primeras muestras que no estaban preparadas por nosotros, estaban preparadas por los americanos, efectivamente hemos encontrado algo que habla de la expresión coordinada de esos genes. Es decir, que algo parece que hay de mejora respecto de las condiciones de gravedad cero que habíamos visto en experimentos anteriores. Y ahora estamos analizando todavía los resultados de la segunda fase. Hemos hecho un experimento, un análisis transcriptómico global, es decir, coger todo el genoma completo y analizarle gen por gen. Hay técnicas enormemente avanzadas para poder hacer esto que parece, pero bueno, ¿cómo usted coger los miles de genes y analizarlos uno por uno? Pues sí, se puede hacer. Entonces, bueno, eso lo que provoca es una cascada de datos que hay que desentrañar, que hay que ir analizando proceso por proceso, es decir, con criterios biológicos, no con criterios meramente estadísticos, de que tantos genes... Es importante también el dato crudo de que no sé cuántos genes efectivamente se desregulan, se expresan de manera diferente, si hay gravedad o no hay gravedad, y si hay luz roja y no hay luz roja. Bueno, pues ahora hay que ir a procesos, eso es en lo que estamos ahora mismo. Parece que sí, que efectivamente las muestras que han recibido luz roja se parecen más al control en 1G que las muestras que han permanecido en oscuridad. Pero en ello estamos todavía. Y ahora, en esta tercera fase, lo que vamos a hacer es a mirar las células al microscopio. Es decir, aparte de hacer un experimento, de repetir todo en condiciones de gravedad de Marte, hay una parte del Seedling Growth 3 que va a hacerse a 0,3G, la gravedad de Marte, y ver un poco, explorar un poco qué puede suceder con lo de las patatas marcianas. Pues vamos a hacer unos experimentos a microscopía, es decir, a ver exactamente los tejidos proliferativos en la localización concreta de las auxinas, de las hormonas estas que regulan el crecimiento y de las proteínas que regulan el ciclo celular y la biogénesis de los ribosomas, exactamente en las células, cuántas y cómo se comportan en estas condiciones. En principio, lo que es la ejecución del propio experimento se va siguiendo desde un centro que está en Noruega y que tiene, digamos, contacto directo, automatizado. Incluso son ellos los que activan el experimento de una forma completamente automática, es decir, mediante señales teledirigidas desde la Tierra hasta la estación. Posteriormente, a lo largo de la ejecución del experimento, hay una descarga a intervalos de imágenes que nos permite ir siguiendo exactamente cómo va sucediendo el experimento. Después, bueno, está la información directa de los astronautas, estará la información directa de los astronautas en el procesamiento de las muestras y en la preservación utilizando esta tecnología española que se va a estrenar en este experimento, que es otra de nuestras interrogaciones de cómo efectivamente eso va a funcionar. La Arabidopsis es de la familia de las crucíferas, una familia de las más abundantes y de las más importantes, digamos, del reino vegetal, incluso en agricultura, porque de las crucíferas de la misma familia pues son la col, son el rábano, la mostaza, en fin, una serie de bastantes plantas que tienen interés variado en agricultura, con lo cual ahí ya hay, digamos, una traslación relativamente primaria, relativamente fácil, es decir, hay muchas cosas que estamos seguros que van a compartir Arabidopsis con sus parientes crucíferas. Evidentemente, habrá que repetir esos experimentos en el siguiente escalón de plantas, que son las plantas ya de absoluto interés agrícola, por ejemplo, las gramíneas, el arroz, los cereales, pero de las que además sí se sabe bastante de su
bueno, de sus características genéticas y de sus características, digamos, como objeto de investigación. Será también un poquito más difícil, pero también seguimos consiguiendo hacer cosas relativamente fáciles o relativamente asequibles. Y es de esperar que la mayoría de lo que nosotros encontremos en Arabidopsis sea de aplicación directa o cuasi directa a estas otras plantas, incluso a las más alejadas evolutivamente de ellas. Hay que resolver todavía montones de preguntas, y fíjate que nosotros con este proyecto estamos tratando de resolver la inicial, es decir, los americanos con lo de las lechugas han dado un salto en el vacío, es decir, hicieron un experimento como no se debe hacer un experimento científico, es decir, eso lo sabemos que uno no puede, es decir, vamos a ver, uno tiene que hacer una hipótesis de trabajo, pero una hipótesis de trabajo no consistente en decir, lo tiro y a ver qué pasa, sino yo supongo que haciendo esto me va a pasar esto, que posteriormente haciendo lo siguiente me va a pasar lo siguiente, y con todo eso compruebo esas hipótesis de trabajo. El experimento Beggy, el experimento de la lechuga, fue simplemente recopilar datos sobre factores de un invernadero de lujo, digamos, de un invernadero extraordinario, con las longitudes de onda de luz que pueden beneficiar mejor el cultivo de las plantas, con los nutrientes optimizados, con la selección de las lechugas que aparentemente parecían más resistentes a estrés y cosas de este tipo, y recopilando una serie de datos, pues al final se tiran al vacío y dicen, vamos a echar las semillas a la tierra, vamos a hacerlas crecer, y resulta que sale bien. Bueno, pues qué bien, fantástico. Ahora lo que ocurre es que ahora hay que entrar, los científicos tenemos que entrar ahí a decir por qué ha sucedido eso. No vaya a ser que a la siguiente lechuga que tiren les falle y no sepan por qué. Es decir, yo digo que el experimento ese nos ha hecho cambiar la pregunta desde un punto de vista científico. Antes de ese experimento nuestra pregunta era ¿qué les pasa a las plantas cuando van al espacio? Y después de ese experimento, la pregunta crítica, la pregunta clave, es decir, la pregunta que ahí uno pone en los objetivos del proyecto, es cómo se adaptan las plantas a vivir en el espacio. Porque ya parte de esa pregunta es decir, ¿qué les pasa a las plantas? Pues que las plantas crecen. Aparte de otras muchas cosas que les pasan, que nosotros hemos visto. Pero lo cierto es que al final las plantas crecen. Entonces, la cuestión ya no es el qué, porque efectivamente crecen, sino es el cómo, por qué crecen. Y por qué, sobre todo, de acuerdo con los problemas que nosotros hemos visto en las primeras etapas de desarrollo, que los tejidos proliferativos, porque tienen que suministrar células al desarrollo y al crecimiento, están muy perjudicados, es decir, el ciclo celular sucede de una forma muy alocada, los controles que son estrictos, que son tremendos, del proceso de crecimiento y de división celular de esos tejidos meristemáticos que van creciendo, o sea, se trastornan, es decir, las fases del ciclo celular duran menos de lo que deben de durar, la célula se divide antes de lo que debiera, y por tanto si eso fuera transmisible de generación en generación, eso acabaría con problemas de desarrollo muy serios, que ciertamente no sucede. Entonces, ¿por qué no sucede? Esa es la pregunta importante de nuestros experimentos. El conocer cosas de la respuesta de las plantas a la gravedad tiene un interés directo en la agricultura, es decir, las raíces, por ejemplo, pueden crecer, digamos, de forma rastrera o de forma profunda. Y eso no es trivial a la hora de plantearse un suelo cada vez más empobrecido y con unos niveles freáticos de alcance de agua cada vez más profundos. Es decir, el desarrollar variedades agrícolas capaces de que las plantas crezcan más hacia lo hondo, hacia abajo, es importante. Y eso es un factor en el que tiene que ver la gravedad. Es decir, eso ya es, digamos, biología gravitacional de plantas. Ya no es biología directamente, biología espacial, pero evidentemente está absolutamente en contacto directo con ello. Eso es un aporte importante de este tipo de experimentos. Aprenderemos muchas cosas del cultivo eficaz, que es un reto absolutamente importantísimo ahora mismo de la agricultura y, bueno, pues de la humanidad entera, ¿no?